La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre tenemos nuestros invitados que son los jóvenes. Y como siempre decimos, como en todo el país estamos llegando a través de nuestro canal aquí, Unicanal. Todos los domingos nos encontramos y por eso hoy también nos visitan de algunos lugares un poquito más lejanos de nuestro país. Pero siempre los jóvenes con sus actividades y los jóvenes también con sus propuestas lindas. Y esto nos entusiasma a todos. Y así que seguimos también invitando a todos los otros jóvenes que están en los distintos puntos cardinales de nuestro país. Bueno, ellos mismos se van a presentar. Vamos a comenzar aquí a la derecha. Contigo vamos a comenzar porque vos sos la dama y siempre nosotros decimos que comenzamos con las damas. Bueno, decir un poco tu nombre, de dónde venís, cuántos años tenés, qué estás haciendo. Primero queremos conocerte. Bienvenida entonces a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias. Yo soy Sabrina Marecos, tengo 18 años, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción. Yo soy oriunda de la bella ciudad de Pedro Juan Caballero y una fiel devota de la Madre del Perpetuo Socorro. O sea, sois alumna seguramente del Perpetuo Socorro, ¿o no? Soy alumna del colegio Rosentín, sí, sí, así mismo. Yo soy concepcionero, somos medio vecinos nosotros, ¿verdad? Del norte. Los que comenzaron Pedro Juan casi todos fueron concesioneros. Tu abuelo y eso no son concesioneros, bueno. No, pero Nadie. sí, la mayoría de los... No, ahí conocemos bien. Todos los concesionarios se iban aquel tiempo para hacer contrabando, ¿entendiste? Sí. Y hasta ahora que siguen ustedes comprando ahí de punta a pona. Claro, esa es una tradición de Sí. la ciudad. Sí, y usted Pío, habla más bien portugués, castellano o guaraní. Y de todo hablamos. ¿Así? Sí. Porque ahora árabe y todo parece que hay muchos árabes. Sí, por ahí. muchos árabes, justamente Sí. por la línea internacional que nos divide. Claro. Solo una calle, mi colegio es a solo una calle de ¿En serio? de ¿Cuál? ¿El Punta Poná, Rosentín? el Rosentín. Mira, poco. Yo no ubicaba el Rosentín, pero ahora lo que he visto son nuevas universidades. Y ahí sobre la calle, sobre esa calle, ¿verdad? Que divide Sí, justamente. Pedro Juan ahora se volvió una ciudad universitaria. Sí. Es donde los brasileños encuentran un hogar, una casa y también un nuevo horizonte estudiando medicina. Es la carrera que... Bueno, yo cuando estaba en el CONES justamente me fui a visitar, a mirar, etcétera. Pues se tenía que hacer habilitaciones. Sí, así mismo. Y los brasileños vienen todos. Ahora hay que ver un poco qué tal vaginar los estudios en la universidad de Paraguay, porque después ahí se aplazan todo en Brasil. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuántos hermanos son ustedes, Sabrina? yo soy hija única. Ah, hija única. Sí. Ya. Mira, porque interesante. ¿Y tu mamá te deja venir entonces a la Universidad de Asunción? Sí, mi mamá. ¿Y vos con quién estás en Asunción? Estoy viviendo sola. ¿Estás sola? Sí, A la cuenta, mira, che, qué bien, Sí. te felicito. Y Ciencias de la Comunicación. sí. O sea que dentro de poco ya vas a venir aquí a suplirme a mí. ¿Está? Claro, con 18 años tenés que ya asumir aquí algo lindo. Claro. Bueno, vamos a presentar aquí al otro joven que le acompaña a Sabrina. Y que vos también venís de Pedro Juan. Vengo de Pedro Juan, padre. En serio, bueno, vamos a saber un poco tu nombre. Sí, yo soy Jonás Trigo, vengo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, soy estudiante de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Pedro Juan Caballero. Jonás. Sí, Jonás. Nombre bíblico vos tenés. Nombre bíblico de la ballena, siempre me dicen. Pero no porque sos gordo, o lo que sea, no, No. dice ballena, ¿verdad? Sí. Ni grandote ahí, ¿verdad? Exactamente, padre. Jonás de la ballena. ¿Y qué me dijiste que estás estudiando? ¿Universidad? En la Universidad Católica, Católica. carrera de arquitectura. Allá o aquí. Sí, allá en Pedro Juan. Ah, en Pedro Juan. En Pedro Juan. ¿Tienen ahí entonces la Universidad Católica? Sí, tenemos la carrera de arquitectura. La arquitectura. Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué año me dijiste que estaba? Estoy en tercer año. Tercero ya. Tercero ya. ¿Y qué tal? Ya pasaste toda la cuestión de plano, dibujo, esas cosas. Sí, ya pasamos, ya estamos ya Si full pasaste con eso. eso ya tranquilo. Sí, estamos full ya con eso. ¿Cuántos años son al final? Y Cinco, son seis. 6 años. Seis 6 años Y total. con la tesis 7. Con la tesis 7 años. Ya. Sí. Es un poquito largo, pero Y vos sabés que hay muchísimos hermosos, o sea, muchas tesis, ¿verdad? Que hacen los jóvenes exactamente. y que suelen hacer sobre, para hermosear la ciudad. ¿verdad? Pero pues, ellos regalan así a la intendencia, pero nunca ponen en práctica. Nunca ponen en práctica. Lastimosamente. Si se pusiese en práctica todas las tesis de todos los estudiantes, Sí. nuestra ciudad sería un jardín, ¿verdad? Exactamente, padre. Y justamente allá la universidad pide, ¿verdad?, que la tesis final sea algo para la ciudad, Claro. para el departamento. Así ¿verdad? mismo es. Pero si vos te vas a la biblioteca, está lleno de tesis, Por hermosos eso, proyectos, pero no se ponen en práctica. Pero viste que hay amigos pues, a quien hay que darle, pues, Sí. plantan 4 o 5 arbolitos, Sí. millón nada, y después queda ahí. Exactamente. Viene un perrito y seca toda esa planta. Exactamente, padre. Lastimosamente así Lastimosamente. somos. Pero Pedro Juan, sin embargo, es una ciudad bastante linda, a pesar de todo de otras ciudades. Sí, exactamente, padre. Ahora progresó bastante la ciudad, ¿verdad? También con la llegada de varios estudiantes extranjeros, Sí, brasileños, sí, la mayoría, ¿verdad? Tenemos más de 25.000 estudiantes A extranjeros, ¿verdad?, la cuenta, de entonces. medicina, entonces eso también ayuda a la economía de la ciudad, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Pero en este sentido, los brasileños viven más en Punta Pona y vienen a estudiar, o en Pedro Juan. Viven en Pedro Juan. Pedro Juan. Sí, justamente por El precio. Por el Más precio, barato. sí, más barato, ¿verdad? Más en cuenta la vida ahí, ¿verdad? En Brasil es un poco más caro todo. Claro, claro. Sí, vivienda, ¿verdad? Cuenta de luz, agua. Entonces en Paraguay ellos se mantienen. Claro, claro. Exactamente. Encima en Paraguay, si querés agua, podés enchufar por tu vecino, ¿no? ¿Verdad? Pasa mucho esto, ¿verdad? David, no me En Brasil equivoqué. no hay eso. No me... En Brasil. En Brasil no hay. Y ahí, ¿por qué aquí ya 5 gotas de agua goteo? Maya te dicen en Brasil. Sí, ya te dije. Un poco más serio las cosas hacia allá. Ay, Jesús mío, Dios mío. Bueno, esa es nuestra realidad. Pero Sí. ustedes entonces están ahora con un proyecto. ¿Qué es lo que es, Sabrina? ¿Qué proyecto ustedes me vienen a traer y quieren presentar un poco Bueno, a la gente? ¿De qué van a hablar? nosotros queremos... Porque vienen de tan lejos, che, pero ¿cuánto vienen ustedes, verdad? Sí, total. Se ve Pio Jóvenes para los jóvenes en familia ya. Se ve, padre. ¿Eh? Se ve. Unicanal. Sí, en Ahí Unicana. llega, qué bien, che. Y después tenemos también nosotros nuestro canal en el Yarañé. Ahí también nosotros después le pasamos, ¿verdad? El mismo programa. Bueno, Sabrina, contame. Sí, nosotros venimos a presentarles o a hablarles de la la fiesta patronal de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que es nuestra patrona de la ciudad. De la ciudad luego. De la ciudad, Perpetuo del departamento justamente, Sí, ¿verdad? En el año El año pasado. 2024 fue declarada también patrona del departamento de la Mambay. ¿En serio? Sí. ¿Y eso quién declara? ¿Desde la gobernación o desde la iglesia? Desde la gobernación en Desde la conjunto con la gobernación. iglesia. Ah, en conjunto. Sí, en conjunto, porque se ve la devoción que la gente tiene por la Madre del Perpetuo Socorro. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, el actual obispo no hay, ¿verdad? Porque ahora Estamos mismo actualmente sin obispo. esperando. Sí, estamos esperando nuevo obispo. Concepción y Pedro Juan. Concepción Concepción y y Amambay, Amambay. perdón. Exactamente. Amambay es el departamento. Sí. Pedro Juan es la capital. Sí. Concepción es Concepción y Amambay es Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Con Cabello. el obispo. El actual, el que estuvo antes era Monseñor Cabello. Monseñor Miguel Ángel Cabello, Miguel Ángel exactamente. Cabello. ¿Ustedes le conocieron al Monseñor Sí. Lo Cabello? conocimos. Trabajaron con él. Sí, trabajamos mucho con él. Justamente la iglesia Perpetuo Socorro fue nombrada por él iglesia jubilar también. Uno de los puntos de peregrinación en el año santo que estamos. Ya. Porque hace poco lo cambiaron. Hace poco, Ya. sí, a inicios de año. A inicios de año. Entonces ahora él está en Villarrica, está trabajando ahí Exacto. y dejó la sede vacante. Seguramente que ya tiene nombrado por ahí en la cabeza el nuncio. Del nuncio. Ya debe estar algún concesionero, le van a nombrar. ¿No? O Exacto. usted quiere un Pedro Juanino, usted quiere. Queremos Un Pedro Juanino. que sea redentorista. A que sea retorista, Sí, que va a totalmente. entender más, ¿verdad? La Sí. espiritualidad, Pedro Juanino. Exactamente. Exactamente. Entonces así se independizan un poco. Claro. Y Pero- estamos en proyecto también, ¿En padre, serio? sí.
Qué bien. Queremos tener la diócesis de Amambaya. Ah, la diócesis también. Sí, la diócesis de Amambaya. Ah, bueno. Si Dios quiere. Entonces, si ustedes quieren un Pedro Juanino, si quieren uno que sea redentorista, yo ya salgo de la carrera. Ah, ¿en serio, padre? Y claro, está bien. Sí. Tiene que usted tener su gente, ¿verdad? Porque trabaje que les entienda y que les conozca. Sí. Sí, Una vez totalmente. se lleva gente, ¿verdad? Y no llegan, ¿verdad? No llega. Todos somos, procuramos, ¿verdad? Yo creo, padre, que el Pedro Juanino es con la Madre del Perpetuo Socorro, tiene una conexión. En serio. Sí, donde vos ves, o sea, te vas, paseas por la ciudad, entras a cualquier negocio y quien siempre está es la Madre del Perpetuo Socorro. ¿En serio? Sí o sí, en un cuadrito, en una parte así tienen sus santitos, sí o sí está la Madre del Perpetuo Y Socorro. entonces fue entrando con mucha fuerza, porque ustedes saben que antes era María Auxiliadora. María Auxiliadora. Porque eso fue desde Concepción, ¿verdad? María Auxiliadora. Los salesianos pues estaban antes. Sí. Incluso en Bellavista se quedó todavía como patrona ahí en Bellavista, ¿verdad? En la parroquia, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí nos encontramos desde Pedro Juan Caballero. Estos jóvenes salieron temprano a la noche, ¿verdad? A medianoche salieron Medianoche, para sí. llegar entonces aquí a estar con nosotros Sabrina y Jonás. Sabrina, ¿de dónde viene ese nombre? Sabrina. Mi mamá dice que es mujer de frontera. ¿En serio? ¿Eso Sí. quiere decir? ¿Y tu mamá ya es luego ya de Pedro Juan? Mi mamá es Pedro Juanina, toda mi familia Toda tu es... familia. ¿Tu Pedro papá Juan. también? No, mi papá de hecho es de Areguá, es aregüeño. Y como comés era... vos también frutilla en Pedro Juan. Claro, sí, yo soy fanática de la frutilla, creo que tengo unas raíces Y bien claro, aregueñas. por eso nomás te pregunté así. Sí, claro que sí. Qué bien, che, qué bien. Entonces Sabrina, fronteriza de la Sí. frontera. Bueno, y Jonás ya sabemos, de la ballena La vos ballena. saliste. Sí, de la ballena. Bueno, comentame un poco, Jonás, con respecto a lo que ustedes están organizando, ¿verdad? Ya está llegando la fiesta, ¿verdad? De Exactamente. la Virgen del Perpetuo Socorro, y por lo tanto los jóvenes, cómo se están metiendo, qué es el programa primero y cómo entran también los jóvenes dentro de esta organización. Sí, padre, estamos este año en la 80ª edición de nuestra fiesta patronal a la Madre del Perpetuo Socorro, que se celebra cada 27 de junio. Y con los jóvenes trabajamos muchísimo en esta época, es la época que más trabajamos. ¿En serio? Siempre decimos que vivimos en la parroquia en esta época, ¿verdad? Y Sí. visitamos nuestra casa. Ya. Sí, porque son 9 celebraciones diarias, 9 la misas. cuenta. Sí. O sea, en el día, eso en la fiesta. No, sería durante el novenario. Durante el Sí, novenario. que Nueve, cada nueve. día 9 misas, todas repletas de fieles. No me digas. Sí, y ahí están los jóvenes para ayudar, principalmente como pastoral de acogida también, ¿verdad? Porque Sí, llega sí, mucha gente Claro. de otras ciudades a Pedro Juan en esa época, y así para ubicarles, ¿verdad? Y también ahora estamos empezando con la pastoral de comunicación, porque ahora nuestra actualidad es eso, ¿verdad? El fuerte, ¿verdad, padre? Hay que divulgar, hay que promocionar en las redes sociales. Claro. Y también tenemos cada año la peregrinación juvenil. Ya. Ahora, vos me estás hablando, ¿esta parroquia con quién está? ¿Está actualmente con los redentoristas? Con los redentoristas. Ellos mismos están llevando adelante. Ellos mismos. Ya. Y la otra que tenían y que entregaron a la diócesis. ¿Cómo se Entregamos. llama? ¿Cuál es? Es la cuasi parroquia Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ah, esa está en el centro también, ¿verdad? En el centro también, Sí. sí. Porque yo me fui una vez, me llevó, pero era un seminarista, era estudiante nuestro, ya se ordenó, ya hace como 5 años por ahí, que me llevó para predicar, de verdad. Me fui 2 días a predicar. Y ahora que vos me estás diciendo, se llenaba la gente, 3 misas por ahí había de Sí. temprano, las 5, las 6, las 7 de la mañana, algo así, ya. Exactamente. Y llenísima. A mí me tocó, yo le dije, yo voy a celebrar ese que es más tarde, le dije, ustedes levántense a las 5, yo me voy a levantar a las 7. Sí, y justamente Qué la bien, parroquia sí. cuenta con 2 vicarías actualmente, ¿verdad? También con la vicaría San Alfonso y la vicaría San Francisco, que son parte todavía de la parroquia, pero son como independientes. Claro, pero ya como, claro, Sí, como son mucha cuasi gente parroquias, que sí. participa, ¿verdad? De todo. Exactamente. O sea, parroquialmente depende de, pero sin embargo, en cuanto a su organización y la gente, Sí. entonces ya... Y la gente de Pedro Juan es muy devota, ¿verdad, padre? Todas las misas y todas las novenas la gente sigue, ¿verdad? En todas las parroquias que hay en Pedro Juan. Sí. ¿Y por qué será así que los jóvenes son tan devotos también, participan y casi viven en la parroquia en esos días? No es Casi, misa. sí. ¿De qué hora comienza entonces? Y A ver, empieza vos ya. tenés ahí, Tengo acá el programa A ver, oficial. vamos a escuchar un poco los horarios. Sí, los horarios empezamos a las 5:20 de la 5:20, mañana. Sí, ya. con el Rosario de la Aurora. Sí. A las 6, Santa Misa, ¿verdad? 7:30, 10:30, 12 horas, 13:30, 15 horas, Santo Rosario, 16 horas, 17:30, 19 horas, que es la misa central de cada día, Sí. y 20 y 30 horas la última Santa Misa. Tífaro. ¿Y quiénes atienden todo? Deben ser muchos sacerdotes. Muchos entonces, sacerdotes en esa época se unen todos los sacerdotes de la ciudad para atender, de ¿verdad? la ciudad. De la ciudad, exactamente, y también, si es posible, se le llama a otros sacerdotes de otras ciudades también para ayudar. Porque Y ustedes nunca le llamaron, por ejemplo, a Ñande Yarañé, nunca le llamaron. Y este año queremos, padre, invitarte ahora. ¿En serio, Sí. Pico? Sí, padre. Bueno, Esperamos vamos a ver. también tu presencia, Ahí, padre. entonces, yo contentísimo, entonces. Claro que Vamos a sí. ver. Y también queremos destacar que en todos los horarios de misa hay confesiones. Ya, En ya. todos los horarios, desde la mañanita hasta la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Sabrina, ¿y qué tal? ¿Y vos cómo le ve a los jóvenes de Pedro Juan? Sobre todo para estas actividades, ya que ustedes están con esta invitación, ¿verdad? De la fiesta patronal. Claro. Yo, padre, como te estaba comentando, Sí. yo soy egresada del Colegio Rosentil. Parroquial Rosentil. Sí. Ahí nosotros somos muy arraigados a la tradición que es para nosotros la fiesta de la madre. Nosotros en el día servimos como alfombristas. Nosotros... ¿Qué para eso, alfombristas? Sí, Se nosotros volvieron estamos... árabes. No, Los árabes pueden hacer alfombra, Claro. vuelan su alfombra. no, pero nuestra alfombra... Ustedes no vuelan en escoba, vuelan en alfombra. Claro. Es Nosotros... un chistecito, ¿no? Sí, Claro. nosotros Sí. hacemos alfombras Sí, sí. artesanales. Sí, sí, sí. Se utilizan varios materiales. Mm. Con mi grupo, en mi colegio, la mayoría de los materiales que se utilizan son sal coloreada con... Nosotros le llamamos xadrez, que sería el... Esa terminología brasilera. Sí, es una marca brasilera, justamente, por eso le decimos ¿Y qué es? ¿Una xadrez. pintura? Es una pintura, creo que es de tela, ahora yo no sé. Sí, de tela. De tela. Ah, de tela. Y le coloreamos y hacemos dibujos, puede ser de cualquier santo. El año pasado con mi grupo hicimos al Beato Carlo Acutis, Ah, mira. al logo de la provincia, Pedro Donders, ¿Y dónde hacen? ¿Dónde hacen? en la iglesia? principal calle. Ah, en la Sí, calle. en la calle. O sea, se vuelve peatonal entonces en ese momento. Sí, es hermoso todo lo que se vive desde la mañana temprano, las 6 de la mañana, todos los jóvenes. ¿Y desde no- qué hora comienzan a trabajar? Un día antes, en no, víspera. Las 6 de la mañana. A padre. las 6 A comienza. las 6 de la mañana. O sea que, ¿qué hora cierran la calle para poder hacer? Y O sea, a partir de las de 5, ocho, justamente empieza con el Rosario de la Aurora y Entiendo. ahí ya se cierra la calle. En serio. Sí. Y ahí se hacen cada uno. Ahí los cada grupos. uno viene a hacer ¿Y para su... qué hora tiene que estar? Para las 12. Para las Ahí nos 12, vamos, la nos media. comemos un ratito, nos vamos Ya. y ya nos vamos a la peregrinación. Ah, a la procesión. a la procesión, que perdón. hace. Bueno, y eso te preguntaba, por eso te preguntaba de los jóvenes. O sea que ahí los jóvenes se meten a full. Claro, es una tradición importantísima para nuestro colegio. Ya. ¿Y quiénes van, por ejemplo? También los exalumnos de Rosentil. Los exalumnos, son varios grupos alfombristas en Pedro Juan Caballero. Sí. Todos los
de diferentes institutos, movimientos. Claro, inclusive los negocios. Sí, son realmente, por eso te estaba diciendo, padre, que el Pedro Juanino con la Madre del Perpetuo Socorro es una conexión inmensa. Mira, ella siempre nos auxilia. Eso quedó y impacta siempre en la vida del joven Pedro Juanino. Impacta. Yo soy muy devota. Claro, yo soy muy devota. Yo le debo todo a mi Madre del Perpetuo Socorro. En serio, sí. Todo lo que yo le pedí, hoy estoy viviendo. Yo le pedí muchísimo para ingresar a mi carrera. No me digas. Sí. ¿Y no estudiaste? Ya, claro que estudié. Yo pensé que vos le pediste para ingresar. Así se dice. Tipo, como que la Virgen no puede hacer todo por vos. Entonces claro, vos tenés que estudiar y nosotros tenemos esa frase que dice, a Dios rogando, pero después con el mazo dando. Claro que sí. ¿Y vos, vos estudiaste para ingresar o así como Sabrina nomás también? Y la arquitectura. Tuve que estudiar también para lo que tenemos, ¿verdad? El curso de admisión, sí, en la Católica. Hay también así medio código y eso para poder ingresar. Y la verdad que no hay, padre, no sé cómo. O si no, yo iba a coimear. Están ahí los sacerdotes, ¿verdad? Administrando también la universidad y... Cierto. Exactamente. Bueno, vos estás en la Católica y vos estás aquí en la Nacional. La Nacional, aquí. Yo vine. Exactamente. Bueno, estamos así con estos jóvenes que vienen desde Pedro Juan y nos traen esta propuesta maravillosa donde los jóvenes también tienen un accionar demasiado lindo en esta organización de la fiesta patronal de la Virgen del Perpetuo Socorro. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh en Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ahora comenzamos aquí Jonás y aquí Sabrina. Arquitectura arquitectura, ¿viste? Y entonces, ¿y aquí quién? Ciencias de la comunicación. Claro, ¿cómo me voy a olvidar yo de ciencias de la comunicación? Si te dije que vos tenés que venir el día de mañana, ¿verdad? Aquí, a llevar adelante un programa, Sabrina. Y vos estás aquí por Asunción, me dijiste, estás estudiando, ¿verdad? Gracias a mi madre del Perpetuo Socorro estoy acá. Eso ya dijimos, ¿verdad? Gracias a que ella te dio un empujoncito, pero porque vos estudias. Claro. Bueno, Jonás, tenemos algo más. ¿Qué tenemos de la fiesta? Porque ya me comentaste, no hay misa, Exacto. cada día el novenario. Esta es una cosa que hasta a mí, como sacerdote, me sorprende. Te ¿verdad? sorprenderá, Quiere decir padre. que son demasiado devotos. Son demasiado Entonces, fervorosos. yo quisiera ir a Pedro Juanches. Sí, te vamos a esperar, padre. Sería interesante. Bueno, contame entonces. Y ¿qué tenemos, es padre, algo más? el día central, ¿verdad? El 26 de junio, el último día del novenario. Luego ya tenemos ya la gran serenata, ¿verdad? Ya. A la madre. Entonces no se duerme luego esa noche. Ya, o sea, con la serenata. Con Claro. la serenata. Y el ¿En qué 27... consiste esa serenata? ¿Qué hace? ¿Música, baile? Sí, son música, baile, son también muchos promeseros que van a pagar sus promesas a la Virgen, ¿verdad? Con su talento. Entiendo. Sí. Ah, ya. Y ahí ya tenemos ya el 27, el día central. Empezamos con la primera misa a las 6 de la mañana para todas las autoridades policiales, militares que van a trabajar durante la misa central. Ah, o sea, ellos comienzan. Ellos comienzan Primero a las nosotros. 6. Exactamente, para prepararse espiritualmente también, Mira, qué ¿verdad? lindo, che. Qué lindo. Y a las 15 tenemos la solemne procesión. Esa procesión pasa justamente por las alfombras que Sabrina ya. nos comentó. Sí. La alfombra preparada por los jóvenes. Claro. Sí, y a las 16 tenemos la solemne Eucaristía, ¿verdad? La misa central. Ya. Y vos qué tenés ahí, ya que vos sos arquitecto, entonces, ¿qué tenés ahí como los dibujos que van a hacer, la arquitectura? Sí, y ¿Hiciste alguna innovación vos ahí? este año estamos enfocados en el jubileo, padre. ¿Ah, sí? En el jubileo, ¿verdad? Ya. Ahí ¿Y estamos en el año quiénes santo. dan así los temas? ¿La parroquia o ustedes mismos Y piensan? hay una organización que se llama Alfombristas Voluntarios. Así lo se llama. Es dirigido por el señor Quevedo, que vive acá en Asunción, y también por el profesor Enrique, que es profesor del Colegio Rosas. Eso, por ejemplo, me suena a concesioneros. Sí, no sé si el profesor Enrique, creo que sería concesionero. Pregunten un poco. Yo Voy a preguntar. Ay, yo Puede creo ser. que no, vos Puede sos más ser. Pedro Juanina. Sí. Vos sos, entonces, pero como yo soy de concesión, hay que baitear los que veo y nada. Sí. Así es que hay que preguntar un poco. Y hablando un poco de arquitectura, padre, tenemos un gran proyecto en Pedro Juan Caballero, Sí. que es el futuro santuario de la Madre del Perpetuo Socorro, ¿verdad? Ah, ya. Desde 2014 se empezó ese proyecto pro santuario. Ya. Que ¿Pero dónde? entonces, ¿En el mismo lugar o en están el mis- pensando hacer otro lugar? En el mismo lugar, padre, solo que para que llegue a ser santuario hay varias obras de mejorías Claro, en la parroquia. Se debe construir centros de acogida, ¿verdad? Entiendo. Y justamente para eso estamos preparando esta gran rifa este año. Ah, una rifa. Una Ah, rifa. poch. Es una ¿Y rifa. qué es lo que, léeme, qué es lo Sí. que están ofreciendo en esa rifa? Y es Vamos a ver una rifa a vamos ver nivel si nacional. comprar. Sí. ¿Cuánto cuesta? Está 50.000 guaraníes. Bueno, cada número 50.000 guaraníes. Sí, y el premio es un auto 0 kilómetros año 2024. Un No dice la marca, ¿verdad? Chevrolet Chevrolet. Onix. Ah, Sí, pone, a la cuenta. sí, bueno, y es una gran oportunidad, ¿verdad? 50.000 que yo me gane un vehículo así. Claro que sí. Me voy a ir a Pedro Juan. Exactamente. Y todo lo recaudado va a ser para las mejorías, ¿verdad? Que tiene mucho costo, ¿verdad? Las obras, ¿verdad? No, claro. Hoy Sí. en día construir cuesta mucha plata. Exactamente. Y necesitamos concluir esas obras para que la iglesia sea declarada santuario a la Madre del Pero Perpetuo tienen Socorro. así más o menos usted un proyecto que dicen para tal fecha estamos queriendo concluir o todavía no están pensando en cuándo vamos a concluir. Y la verdad que se dividió en dos
fases Ah, la por obra, fase. padre. La primera fase ya, ya pudimos Ah, concluir. en serio. Que es la explanada de la parroquia, del templo, ¿verdad? Claro. Y ahora queremos empezar la segunda fase, que es un poquito más complicado porque es grande la obra, ¿verdad? Claro. Se debe construir capillas de adoración perpetua, centro de acogida a peregrinantes. Claro, claro. Y también tenemos algo muy tradicional cada año, que es la cantina. Entiendo. Cantina parroquial, entonces se debe construir cocinas, ¿verdad? Entonces Claro. son muchas cosas. Ahora, decime un poco, ahí sobre todo donde ustedes van a construir, como terreno, ¿es grande el lugar donde actualmente está la iglesia? La verdad que es un poquito apretado, padre. ¿En serio? Por eso Apretadito. se deben hacer esas mejorías, ¿verdad? Porque ¿Qué hay casa, hay vecinos. la iglesia está rodeada del colegio, de la escuela, escuela. hospitales y universidades. A la cuenta. Entonces la iglesia queda un poco apretadita. ¿Y eso cuál sería la dimensión? Una cuadra, 100. Una cuadra, sí. Y ahí está todas estas cosas. Ahí están todas esas cosas. ¿Y el hospital de quién es? De los padres Ah, redentoristas. ellos tienen un hospital. Tienen un hospital, el Hospital Y San después me Lucas. dijiste que hay una escuela Una escuela, la escuela quién? parroquial Perpetuo Socorro. También de los redentoristas. y el colegio. Y el que es colegio Rosenfield. Rosenfield, Sí. Que vos sos tan así, ¿verdad? Exactamente. Oye, Le amo a mi colegio, le amo. así lo Amo. te queda, ¿verdad? Pues Y ahí ya está. Pero vos sabés que nosotros amamos más nuestro colegio, puede salir de nuestro colegio. Yo siempre fui fanática de mi colegio. Jonah sabe que yo siempre fui fanática de mi colegio. Está bien. Exacto. Qué espectacular. Sí, y justamente la escuela tiene una cancha y ahí se va a hacer toda esta obra. A la cuenta. Y le van a sacar la cancha. Y vamos a tener que Vamos a poner sacarle. otro lado. Vamos a poner otro lado. ¿Y dónde van a llevar? A 10 cuadras aquí. Sí, porque es mucha gente, padre, lo que participan. Son más de 20.000 personas en el día, ¿verdad? Ah, Y son feligreses de distintos puntos del país. sí. También se empezó un proyecto que es la alfombra, no se hace toda de sal ahora, Claro. se hace también de tela. Entonces cada uno así que tiene su promesa hace, acá de la capital muchísima gente Sí, concurre sí. y lleva y pone en el día. Ya. Entonces no hay tanto espacio en la explanada para esas personas, entonces para eso se quiere hacer esas obras, ¿verdad? Ya. Para que haya más espacio. ¿Cuándo es la fecha de fundación de Pedro Juan Caballero? 1 de diciembre. 1 de diciembre. 1 de diciembre. Y se hace así, ¿cómo que se dice? Los desfiles, esas cosas. Sí. Se hace también, padre. Ya. Se Pero parece que, así como estoy escuchando, parece que la fiesta de Perpetuo Socorro es más importante que eso. Totalmente. Es la ¿En serio? fiesta, Sí. es la ¿En fiesta serio? más importante de la Es región. como padre. cada cupé para usted ahí. Sí, totalmente. Se considera, padre, la segunda mayor fiesta patronal del país. ¿En serio? Sí, por muchas personas. La primera sería el segundo Cacupé. Cacupé se dice. Sí, la primera sería Cacupé, el segundo sería de Perpetuo Socorro. ¿En serio? Sí, justamente por todo lo que involucra la fiesta patronal, eso de la alfombra, ¿verdad? Porque no es solo una fiesta religiosa, Claro. es una fiesta Y artística. por eso, ahora que yo cultural. estaba escuchando lo que me están diciendo, Exactamente. hasta yo me estoy desayunando, almorzando y cenando con todo lo que me dicen, ¿verdad? Sí, porque se hace también Sí. desfile así de la banda municipal del colegio Rosenfield en el día de Perpetuo Socorro. Entiendo. Sí. Ya. Qué espectacular. ¿Y qué Exacto. tal eso? Da fruto eso en el corazón de los jóvenes. ¿eh? Yo soy En el la tuyo prueba sí. viva de eso. En el tuyo sí. Y te puedo asegurar, padre, que en la vida de Hacen muchos otros jóvenes jóvenes. también. Ya. Yo soy una prueba viva de eso. Qué bien, che, qué bien. Bueno, entonces así estamos con estos jóvenes que nos traen mucho entusiasmo y también con esta propuesta. Lo que más me gusta es que los jóvenes, ustedes son los que están animados y llevan adelante y verdaderamente trabajan, ¿verdad? Exactamente. Para que se haga bien esa fiesta. Y esto fue lo ya tradicional, o sea, los jóvenes siempre luego llevaron adelante todo esto. Y la verdad que cuando se empezó, padre, con las alfombras, Sí. ahí los jóvenes tuvieron más protagonismo, Ah, ¿verdad? más protagonismo, Porque la mayor parte de la alfombra es... O sea, eso es preparada- rosario, eso no era tanto. No era tanto, sí. Pero ahora por lo menos ya hacen de servidores, eso les Sí, gusta. de servidores. Se ponen servidores, Y venga, también en señora, el día, ponga. padre, se necesitan muchos jóvenes servidores, Sí. ¿verdad? Por eso. Porque está ahí para si alguien pasa mal, entonces los jóvenes están para eso. Para ayudar. En el día central. Qué bien, che. Con Bueno, el grupo juvenil, Sí, generalmente. del el grupo grupo juvenil, juvenil. Homic. bueno, así estamos hablando y conociendo y recibiendo la propuesta, sobre todo esa rifa, que yo voy a comprar y voy a ganar ese cochecito Sí. para irme a visitarla a ustedes. Claro que ¿verdad? Sí, padre. padre. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola, ahora nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Areguá, donde está viviendo el torneo del decanato 9 de estos chicos, donde no solamente estamos viviendo la alegría de lo que es el fútbol, sino también estamos viendo un poco lo que es el compañerismo, ¿verdad?, que transmite el fútbol el día de hoy. Si bien hace muchísimo frío el día de hoy, pero ellos igual están acá con muchísima alegría, como podemos estar viendo. Y bueno, acompáñame y vamos a estar preguntándole a los chicos qué tal están pasando el día de hoy. ¿Qué tal? Me encuentro acá con los chicos, quiero saber un poco sus nombres. Fiorella. Ángel. Johan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Súper bien. ¿De qué comunidad están viniendo? En la Pastoral Juvenil Perpetuo Socorro. ¿Y qué tal están pasando este día? Porque veo que hace frío, ¿verdad? ¿Cómo están pasando? Increíble. Sí. El ambiente es increíble acá. El ambiente es increíble. ¿Ya estuvieron gritando ahí un poco? Sí, la verdad sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar más con ustedes disfrutando, ¿sí? Vale, gracias. Ahí, ¿van a entrar a jugar? Y la idea es entrar a completar. No sé si ya ganar, jugar bien o mal, pero ¿Y qué, vamos a hacer algo. qué tal están ganando ahora? ¿Cómo va? Estamos ganando y vamos a ganar ahora. Bien, va de fuerza, va de fuerza. Bueno, me encuentro acá con Arturo, que es el capitán, ¿verdad? De ese equipo, como veo, ¿verdad? Que tiene la banda. Bien, Arturo, ¿qué tal les fue el partido? Me dijiste que ganaron, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que fue un partido muy difícil, complicado. Jugamos contra la PJ Virgen de la Merced, de Areguá también. Entonces fue un partido muy difícil. Ellos jugaron un partido muy cerrado. Nos costó profundizar. Era un partido muy complicado, muy cerrado. También ellos tuvieron su oportunidad de convertir, ¿verdad? Gracias a Dios no fue dentro. Entonces, estamos en la siguiente fase, estamos clasificados. Y bueno, fue un partido difícil, pero por suerte pudimos llegar al gol y estamos en la siguiente fase. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y bueno, con As y Sabrina, ya estamos prácticamente llegando al final, de nuestro programa, así es que yo quisiera que recordemos un poco, a ver cuál es esta propuesta final, así para que la gente se entusiasme y pueda participar con ustedes. Viajar hasta Pedro Juan, ahora ya esto ha faltado, ¿verdad? Todo ha faltado. Antes en mi tiempo nosotros nos íbamos, imagínate, de Coronel Oviedo nos íbamos de tierra, De ¿no? tierra. Imagínate lo que era. Yo de Concepción cuando venía utilizamos 18 horas para 18. llegar a Asunción. Imagínate. Imagínense. Bueno, a ver, Jonás. Sí, padre, y queremos invitarle a todos los que nos están asistiendo a participar de la fiesta patronal, Sí. que es el 27 de junio, ¿verdad? Es algo muy lindo, es una experiencia increíble y les esperamos. Cualquier duda que tengan también pueden enviar un mensajito en el Instagram de la parroquia, que es parroquiaperpetuosocorro.pjc, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Y también queremos ofrecerles las rifas, ¿verdad? Que Claro, puedan comprar para ayudar. Bueno, eso vamos a poner ahí. Ustedes tienen ahí su número. Tenemos ¿dónde el llamar? contacto, sí. Se puede
transferencia, todas Sí, esas cosas. transferencia, todo. Ustedes le mandan el numerito, ponen el Exactamente, nombre. sí. Exactamente. Bueno, entonces es fácil también. Así que Sí. todo para ayudar a estos jóvenes que están entusiasmados en querer construir y hacer y recibir a los peregrinos, etc. Bueno, y vos, querida Sabrina, y después un mensaje también me tienen que dar ahí para los jóvenes. Sí, yo quiero aprovechar este momento y decirle a todos los jóvenes que no tengan miedo de adoptar a María como su madre. O sea, tomar a María como su madre. Es la cosa más linda. Ser hija de María, hijo de María, es la cosa más linda. Qué lindo. Entró lo en tu vida eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Y perpetuo socorro, es decir, siempre Siempre. presente, ¿verdad? ¿Y vos tenés algún mensaje más? Tengo también, padre, a los Sí. jóvenes, ¿verdad? Que puedan involucrarse en las actividades que realiza su parroquia, ¿verdad? Siempre, porque es algo que te va a dar felicidad, ¿verdad? Sí. Muchos jóvenes sienten ese vacío, esa tristeza y ahí involúcrense, ahí van a encontrar su lugar. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, queridos jóvenes, que hayan Gracias, venido padre. desde Pedro Juan ustedes aquí hasta nuestro canal, justamente para participar juntos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo también transmitir. Yo veo en el rostro de ustedes que verdaderamente están muy contentos ustedes con toda esta organización. Claro que sí. Y bueno, invitamos, padre. bueno, invitamos oficialmente claro a que sí, participar. claro Sí, que me por oye, favor. Por claro que Pedro voy a Juan, ir. sí. Tengo que ir. Sí. Yo ya me fui, como les dije, en otra oportunidad, ya creo que pasé como unas 5 veces por Pedro Juan, 5 veces. pero así... En la Participar fiesta de la madre, el Claro, perpetuo socorro. en una oportunidad lo que me fui exclusivamente así para predicar un retiro predicar, sí. y después celebrar la misa, ¿verdad? Pero eso Exactamente. solo en una oportunidad. Las otras veces fui más bien por la cuestión, ya le dije, del CONES, cuando trabajaba en el CONES, cuando estaba ahí, entonces por la cuestión de universidades, y en otras oportunidades por visitas familiares también, ¿verdad? Entonces de otras personas que me llevaron así. Bueno, y nosotros siempre concluimos con la palabra del Señor. Y justamente ya que tanto gozo de todo, Sabrina, la virgencita que te marcó el corazón y la vida, qué bien, te Sí. felicito y lleven eso adelante. Perpetuo socorro, siempre la Virgen, que perpetuamente Dios sobre todo también, ¿verdad?, que actúa. Y justamente en la Biblia nosotros encontramos esa palabra de redención, porque eso pues es la redención, el perpetuo socorro, Dios que nos libera, es fundamentalmente la obra de Dios a través de Jesús. María, aunque no es redentora, podemos decir que es una co-redentora en el sentido que está jugando un papel crucial en la redención al dar a luz a Jesús en primer lugar. Entonces traerle al mundo nada más y nada menos que a Dios, que se hace hombre. Luego, al seguir a su hijo en la fe, porque María tampoco no es indiferente, sino que después le sigue hasta el momento crucial de su vida, que es también la muerte en la cruz y que es la redención. Y luego esta redención que se manifiesta en la Biblia a través de la obra de Jesús. Y hay así pasajes bíblicos que tenemos muy interesantes, Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Luego tenemos en el Magnífica también, donde María glorifica a Dios por su redención y manifiesta su fe y confianza totalmente, ¿verdad? Y luego Lucas 2:34-40, Simeón que profetiza y le dice que una espada atravesará tu alma, es decir, el dolor y el entrar totalmente y plenamente en el camino de la redención. Luego también la presentación de Jesús en el templo, donde María y José siguen la ley y Dios observa su crecimiento y sabiduría. Bueno, y así hay muchos pasajes tan lindos que nos habla de nuestra Madre, la Virgencita, como la del perpetuo socorro, que siempre nos está socorriendo. Muy bien, queridos jóvenes, muchísimas gracias por venir. De tan lejos ustedes vienen, ¿verdad? Gracias, padre. Les felicito, quiere decir que ustedes tienen mucho ánimo, mucha fuerza de seguir haciendo el bien ahí, sobre todo en sus grupos juveniles, en su parroquia y en su ciudad. Y ahora les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor por intercesión de nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, saluden a Dios también. Hasta aquí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.